madre lentamente, pero sin ningún tipo de retroceso, fue metiéndose en la obra hasta ser parte integral de ella. Yo, falsa modestia, pero yo digo que también fue parte de ser hacedora de la obra del padre Mario. Fue el que lo acompañó siempre y dieron los pasos necesarios como para que la obra siguiera adelante, y no solamente siguiera adelante. Como anécdota, yo tuve mi entrevista con aquella gente que está trabajando ahora en la comisión del tribunal de la beatificación del padre Mario, y ellos me preguntan de un milagro. Yo digo, el milagro habrá que estudiarlo desde el punto de vista médico, hay varios, pero yo tengo un milagro. La obra tiene más tiempo que la que le dedicó en vida el padre Mario. Y ahora es 4 o 5 veces más grande de lo que era cuando él murió. O sea, es un milagro de que esta obra hubiera subsistido, crecido y dando prestaciones cada vez más a más gente de la que él consideraba su comunidad. ¿Y cómo fue el primer encuentro con el padre Mario, suyo? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue? Mío, repito, yo vine, se había rendido la última materia de ese año, el tercer año de medicina, vine a pasar unos días con mis padres a Buenos Aires, y un día cayó el padre Mario, al que yo lo había sentido nombrar, pero no lo conocía, y bueno, estuvimos charlando un rato de las cosas de la vida, y me dijo, Neno, porque me daba ese nombre, Neno, ¿no me lleva a Catán? ¿Y cómo lo voy a llevar a Catán? ¿Y qué hago? De allá tengo con qué volverme. No, vamos con mi auto y yo tengo casa ya. Quédate a dormir, mañana me trae de vuelta. Bueno, sí, ya yo estaba de vacaciones. Bueno, vinimos. Pasamos primero por una panadería que todos los días le donaba 1 o 2 bolsas de facturas, pan viejo, o sea, que ya no le servía para vender al día siguiente. Era la tardecita, la cargamos en el auto, yo venía conduciendo y el padre se durmió un poco, y al llegar en el garaje de la casa había un grupo de, serían 20 y algo, personas mayores. Algunos estaban jugando afuera las bochas, otros estaban jugando las cartas, y era el primer embrión de lo que era la obra del padre Mario. Aquello lo denominaba el Club de Plata. Y él le traía la factura, el pan, y ellos lo esperaban ya con una olla grande de mate cocido, y a lo mejor era una de las pocas comidas que hacían en el día esos adultos mayores, y bueno, nos saludaron al padre, contentísimo, y él ya ahí se había despertado, estaba activísimo, y me mostraba los alrededores de su casa, que era pequeña en esa época. Decía, acá va a ir la capilla, acá voy a hacer la escuela primaria, hacer la secundaria, hasta la universidad me mostraba. Y yo miraba y eso era un páramo. Claro, maldigo. Eran perros que andaban sueltos, una canchita de fútbol. Y parece una grosería, como decía, esta chapita, ¿de dónde va a ser todo eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, con el tiempo yo veía que todo eso se hacía. El padre construyó la capilla primero y después todas las instalaciones, que parte de las que existen hoy, hay muchas más hoy que antes. Yo le decía, padre, ¿y esto cómo se va a llenar? Y me dijo una cosa que también fue premonitoria, que es, te van a faltar lugares. Es cierto, si nosotros tuviéramos más capacidad, más aulas, hoy daríamos más prestaciones de las que podemos dar. Dentro de su formación científica, Sí. joven, curioso, enterándose de que este hombre hacía milagros, ¿no les generaba mucha curiosidad saber dónde estaba el conejo guardado de la galera del mago? Sí, en parte planteado así. Yo lo que veía es que muchos casos, no sé si podían catalogarse de milagrosos, sino de gente que le tenía mucha fe. Y el médico sabe que si un paciente te tiene mucha fe, está el 90% de la curación en marcha. Hay un 10% que no, pero yo lo que veía una gran confianza.
Pero sí conocí algunos casos que han derivado por gente de mucha sapiencia. Uno de los que derivaba pacientes era el doctor Matera. Matera, cuando veía un caso, en esa época había menos capacidad técnica que ahora, que él ya no tenía respuesta científica, se lo derivaba al padre Mario. Y había algunos, doctor Matera me lo dijo a mí, yo lo que hace Mario yo no lo entiendo, pero se lo mando porque se sienten mejor. Él ni siquiera decía que los había curado, pero bueno, el tumor no estaba más, ¿iba a volver o no iba a volver? La importancia en ese momento era que el paciente estaba vivito y coleando, estaba lo más bien, se sentía mucho mejor, lo había ido a ver a Matera en las últimas y estaba normal. Si iba después a reponerse el mal, si iba, no se sabía. Ya te digo, es todo un sistema que no tenía evaluación científica, era de creer. Estoy seguro que muchos de esos fueron curados, que hoy es difícil demostrarlo a los años y con los estudios, ya la mayoría de ellos debe haber muerto, pero existen casos actuales. Completando aquella pregunta, sí, era un resquemor para un estudiante de medicina. Después, al poco tiempo, fui médico y la primera fundación fue pequeña. El presidente era el padre Mario, vicepresidente mi madre, el tesorero era mi padre y el vocal mi hermano, que se estaba por ir a Suiza, que vive en Suiza ahora. Y yo no, tal vez era el que más cerca estaba. Pero yo ya era médico y estaba en la asociación médica y daba como resquemor mostrar que uno estaba cerca de una persona que algunos, con muy mala fe, lo llamaban mano chanta, sí, que daba curación a la gente. Pero debo reconocer con los años, y lo reconocí hace mucho, que el hecho de que toda esa gente que iba, 3.000 y pico por día, era porque se sentía mejor, era porque estaba, y bueno, eso ya es un hecho médico muy importante. ¿Cuál fue la curación o no? En algunos casos fue clarísima. Una muy conocida porque la contó el actor, fuera de Menem. Menem venía a Catán, lo quería el padre Mario, y un día dijo que, bueno, que no sabía cuándo volvía porque se iba a operar de la garganta. Le habían descubierto un nódulo en la garganta y se lo tenían que operar. O sea, usted sabe lo importante que es para un político poder hablar. Y el padre pasó la mano de lejos, como solía ser él. Espere un poquito, espere un poquito. ¿Yo puedo verlo mañana? Mañana o pasado, no sé si era sábado o domingo que él estaba en Catán y el lunes el padre quería verlo en la Casa Rosada. Lo fue a ver a la Casa Rosada y le dijo, esto va mucho mejor. Vaya el miércoles que le digan a ver qué van a hacer. No tenía el nódulo. Menem siempre lo tomó como un milagro que había hecho el padre Mario. En la primer cena que hicimos después de la muerte del padre Mario fue Menem como presidente. Tengo una foto que de la antología. Estábamos mi madre y yo brindando con Menem y Alfonsín. Estábamos los cuatro brindando allí y mi mujer estaba en la mesa que ocupaba de la Rúa como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también hacíamos actividades allí, lo habíamos invitado, fue, y cuando Menem desde el estrado contó lo que había dicho, y usted sabe lo importante que para un político que se le saquen un nódulo en la voz, de la Rúa dijo, no se lo hubiera sacado. fue una anécdota.